proceso de inmunidad de rebaño. 3 claves para entender cómo funciona. Primera, la vacuna hace que tu organismo luche contra el virus derrotándolo. Los primeros vacunados evitarán contagiar a 3 personas cercanas, quienes contagiarían a otras 3. Es decir, una sola vacuna puede evitar al menos 45 contagios en cuestión de días. Segunda, al vacunar a 35 millones de colombianos, el riesgo de contagiarse es tan bajo que deja de ser una pandemia para convertirse en una enfermedad aislada fácil de controlar. Tercera, no ponerse la vacuna aumenta el tiempo que necesitamos para alcanzar la inmunidad de rebaño. No es obligación ponérsela, más bien es un deber con las personas que nos rodean. Entender cómo funciona es la clave más importante para unirnos y alcanzar esta meta. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país, llevando también el mensaje incesante del uso del tapabocas, el distanciamiento físico, seguir los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones. Por supuesto, también le damos la bienvenida a nuestro espacio haciendo el balance de los principales indicadores del día de hoy relacionados con el COVID-19. Colombia llega de manera agregada a lo largo de toda la pandemia a 11.491.151 pruebas adelantadas, y el número de casos positivos acumulados a lo largo de toda la pandemia son 2.255.260. También quisiera indicar que los recuperados en nuestro país son 2.151.633. Hoy fueron 3.284 y nos mantenemos en el 95.4% de recuperados. Los casos activos en Colombia son 36.709. Y algo muy importante, la última cifra de corte en la tarde de hoy de vacunados son 149.133. De manera que seguimos avanzando en el propósito de la vacunación masiva. También quisiera destacar que del total de personas agredidas por esta enfermedad, el 96.1% ha estado atendido en casa, el 0.74% en algún grado de hospitalización y el 0.1% en unidad de cuidado intensivo. Hoy se procesaron 32.191 pruebas y se registraron 3.570 casos positivos, una positividad del 11.1%, donde el 51.6% de los casos estuvo concentrado en 5 municipios. También quisiera destacar que se registran hoy 100 fallecidos por el COVID-19 y le expresamos a las familias que han perdido a sus seres queridos nuestra solidaridad y nuestro sentimiento de compañía. También quisiera destacar que el 57% de estos casos letales están concentrados en 5 municipios. Algunos indicadores globales importantes: a lo largo de toda la pandemia, el mundo llega a 114.348.882 casos. Los casos activos son 21.769.056. Los recuperados son 64.530.081 y los fallecidos en todo el planeta son 2.536.053. Como lo hacemos todas las semanas, vamos a hacer una revisión de los principales indicadores que tiene nuestro país sobre el monitoreo del COVID-19 en comparación con otras naciones del mundo. Y quisiera empezar por contagios por millón de habitantes, que lo podemos ver a continuación, donde Colombia registra 44.103 contagios por millón, lo que nos ubica por debajo de países como Hungría, Argentina, Italia, Brasil, Francia, Reino Unido, Holanda, Suiza, Suecia, Bélgica, España, Portugal, Panamá, Israel y los Estados Unidos. Ahora, cuando miramos muertes por millón de habitantes, también nos damos cuenta que Colombia registra 1.171 muertes por millón a lo largo de toda la pandemia, ubicándose por debajo de países como Brasil, Suecia, Francia, Panamá, Perú, México, Bulgaria, España
Estados Unidos, Portugal, Italia, Reino Unido y Bélgica. Cuando miramos la tasa de letalidad, nos damos cuenta que tenemos una tasa de letalidad del 2.5%, muy similar a la que registran Brasil y Chile, Argentina, por debajo de Indonesia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Sudáfrica, Italia, Perú, Irán, China, Ecuador, Egipto y México. También cuando miramos el número de muestras o pruebas diarias, y lo podemos ver a continuación, nos damos cuenta cómo se ha comportado también el número de pruebas en los últimos meses, donde tuvimos también, en virtud de la menor demanda por pruebas, toda vez que veníamos aumentando los recuperados, vemos que en el mes de febrero tuvimos un promedio de 48.713 pruebas día. Ahora, muestras procesadas por mes, también tuvimos en el mes de febrero 1.363.962. Los recuperados por mes, muy importante. Vemos que el gran pico de recuperación lo tuvimos básicamente en el mes de enero, donde llegamos a 435.394 y tuvimos 221.204 en el mes de febrero. Algo también muy importante, la positividad por mes, es decir, el porcentaje de casos positivos frente al total de muestras. Vemos que el mes de febrero registró una positividad del 12.2%. Es la más baja que hemos registrado mes a mes desde mayo del año pasado. Razón de más para que estemos siempre alerta y no propiciemos un retorno del aumento de contagios. Cuando miramos las unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes, que lo podemos ver a continuación, nos damos cuenta que Colombia registra 22 unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes, lo que nos ubica por encima de Suecia, Reino Unido, Francia, Italia, España, Bélgica, por debajo de Alemania y de los Estados Unidos. Cuando miramos las unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes en el contexto regional, Colombia tiene 22 unidades de cuidado intensivo por 100.000, lo que supera a Brasil, Argentina, Panamá, Chile, Ecuador, México y Perú. Y el balance general, que es muy importante también que lo vean todos ustedes en la casa, tenemos 95.4% de recuperación, tenemos un 2.1% de casos activos y un 2.5% de fallecidos. Esto es muy importante porque es la primera vez que el número de casos activos se ubica por debajo del número de fallecidos en esta pandemia. Ese también es un mensaje para que sigamos con el autocuidado y con todas las medidas de control. El hecho de que estemos avanzando en la vacunación masiva no quiere decir que dejemos de utilizar con rigor todas las medidas no farmacológicas, como el uso del tapabocas, el distanciamiento, evitar las aglomeraciones y seguir los protocolos de bioseguridad. También quisiera informarles a todos los colombianos 3 importantes hechos del día de hoy. En la mañana tuvimos una videoconferencia con el exsecretario de Estado de los Estados Unidos y enviado especial del presidente Joe Biden para la agenda global de cambio climático, el secretario John Kerry. Con él tuvimos la posibilidad de hablar sobre la importancia de los ejes ambientales en medio de la pandemia y pensando también en la pospandemia. Claramente hay un interés de parte de los Estados Unidos, ahora que regresa al Acuerdo de París, de que avancemos en la reducción de gases de efecto invernadero y también que tengamos una gran conciencia de protección ambiental, además de transición energética, temas tan importantes como la movilidad limpia y desde luego la política de economía circular. También quiero contarles que el día de hoy tuvimos la posibilidad de sancionar el decreto a partir del cual se crea el estatus de protección temporal para migrantes, que tuvo una presencia de la comunidad internacional, mensajes de la OSDE, mensajes de la Organización Internacional de las Migraciones, mensajes también que llegaron desde las Naciones Unidas del doctor Filippo Grandi, quien es el alto comisionado en el mundo para los refugiados, todos con el compromiso de acompañar a nuestro país en este proceso, una movilización de recursos de la comunidad donante internacional. Tuvimos la presencia de un gran número de embajadores y sus agencias de cooperación para que puedan también ayudarnos a avanzar en todos los temas de protección migratoria. Y hoy también fue un día muy especial porque hoy llegaron 117.000 dosis de Pfizer a través de ese protocolo multilateral, de ese acuerdo multilateral que es COVAX. Es la primera entrega de vacunas de COVAX
en todas las Américas, en todo el hemisferio occidental, es la segunda en el mundo después de Corea del Sur, y también estuvimos hoy con la presencia del secretario, el director general de la Organización Mundial de la Salud, también del doctor Berkeley, que es el presidente de COVAX y el presidente de la Junta de COVAX, el doctor José Manuel Barroso. Ellos acompañaron hoy esta entrega y también refrendaron lo que significa COVAX, un acuerdo multilateral, no solamente que permite que países como el nuestro, pagando por ellas, adquieran las vacunas, pero que gracias a esa adquisición que se hace también solidaria, permite que países en condiciones de vulnerabilidad también tengan acceso a las vacunas. Y como lo decía hoy el doctor Berkeley, nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo, y por eso la vacunación masiva de manera generalizada en todo el mundo es supremamente importante. Así que hoy en Prevención y Acción abordaremos también esa llegada de las vacunas del sistema COVAX, y estaremos hablando también de su distribución y también de cómo avance la vacunación masiva en nuestro país. Pero antes de eso, quiero también invitarlos a que vean esta historia de recuperación, donde una vez más el testimonio de un colombiano nos permite a todos entender cómo algunos han vivido esta enfermedad, cómo han salido adelante y qué precauciones debemos observar. Johnny Barón, 30 años, periodista, recuperado de COVID-19. Un simple descuido fue el causante del contagio de Johnny. Más o menos unos 4 días antes estuve en contacto con una persona, con un familiar cercano, sin el tapabocas puesto. Entonces básicamente por ahí fue por donde, digamos, la vía de acceso del virus. El aislamiento y seguir las recomendaciones médicas fueron claves para controlar la enfermedad. Desde el momento en el que empecé a sentir los síntomas, pues me alerté y alerté a los que estaban al lado mío. La persona que me contagió, pues se le manifestaron los síntomas casi al mismo tiempo que a mí. Entonces los dos estuvimos aislados en la misma casa, en cuartos diferentes. Para Johnny, el COVID-19 no es un mito y le dejó algunas secuelas. El tema gastrointestinal quedó muy delicado. Entonces ya me volví intolerante a muchos alimentos que antes podía consumir sin ningún problema. Johnny pide a los colombianos mantener las medidas de autocuidado. Siempre mantener el tapabocas. Si llegas de visita, mantén tu tapabocas y la distancia, porque básicamente por eso fue que me contagié yo, por no cuidar la distancia y por exceso de confianza, por no seguir los protocolos de bioseguridad. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Importante testimonio también de recuperación y ese llamado a que no bajemos la guardia. Hoy también quiero contarle la historia de un vacunado, Jacinto Duarte Fajardo. Él en Mocoa fue una de las primeras personas en ser vacunados, ha estado en la primera línea de atención del COVID-19 y esta es su historia. Me siento muy bien, me siento confiado, siento que es un éxito y es un logro de la ciencia médica internacional del mundo. Me siento orgulloso por ellos, me siento orgulloso por recibir la primera vacuna y las expectativas son muy buenas. Nos vamos a volver a abrazar, vamos a volver a estar con toda la gente, con toda la comunidad. Los invito a todos a que se hagan vacunar, a que en el orden y en la medida en que vayan llegando las vacunas, vamos a hacernos vacunas. Me parece muy bien que los primeros en vacunarse sean los médicos en primera línea, ya que somos los que estamos prestando el servicio al resto de personas, al resto de compañeros que también trabajan en el hospital, y somos nosotros los primeros protegidos para poder seguir ayudándolos. Lo que más anhelamos es volver a estar reunidos con nuestros seres queridos, y qué más importante que estar protegidos para así no arriesgarnos ni arriesgar la salud de todas las personas a las que tanto queremos. Y así como vemos estas historias que son tan importantes, es que todos nosotros también veamos el poder de las vacunadoras, porque son ellas las que salvan también vidas y las que participan de esta importante jornada. Somos una empresa especializada en protección contra rayos. Estamos dirigidos a la industria nacional en el área de la electricidad industrial. Gracias al PAEF podemos decir que todavía estamos como empresa operando, y aunque al principio nos disminuimos en la nómina un 30%, estamos en un proceso de recuperación.
somos 7 empleados y recibimos el subsidio del PAEF 5 empleados. Y lo estamos recibiendo desde el 1 de junio del año pasado. Fue fácil la inscripción. Llenamos un formulario ante la banca electrónica, todo por internet. Nos aprobaron en un sistema que se llama la UGPP. 10 días después nos llegó una notificación, un mensaje de aprobación. Literalmente es una gran ayuda para que los empresarios tengamos la fe de poder seguir operando. Es decir, no pensemos en cerrar la industria y parar las operaciones, sino que si tenemos una ayuda del Estado, nos reducimos en gastos, nos reducimos en todo lo que haya que hacer. Hay que luchar por defender esos empleos. Si defendemos el empleo, si defendemos la empresa, pues la economía también estoy seguro que puede sentir algún alivio. Ahí se nos había trastocado el video. Realmente lo que estábamos viendo era Electropol, uno de las empresas que ha recibido el PAEF, el programa de apoyo al empleo formal que subsidia 40 o 50% del salario mínimo legal mensual para aquellos trabajadores de empleadores que han visto afectados sus ingresos 20% o más con ocasión a la pandemia. Y vamos a hablar sobre el Plan Nacional de Vacunación, ministro Fernando Ruiz, una vez más con usted, donde hay varios temas. Muchas personas se preguntan cómo va el proceso de agendamiento de la vacunación, cómo el proceso marcha, cómo se está perfeccionando, qué lecciones también tenemos. Así que antes de darle la palabra a usted para hablar sobre ese proceso de agendamiento y cómo avanza el Plan Nacional de Vacunación, los invito a que vean este testimonio sobre cómo todo el sistema busca agendar de manera eficaz las citas para los vacunados. Uno de los procesos del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 es el agendamiento, que para la etapa 1 corresponde a la inmunización del talento humano en salud de primera línea de atención de la pandemia y los adultos mayores de 80 años y más. Este se cursa de la siguiente manera. La EPS asigna la población a cada centro de salud según su red de servicios y ubicación de los usuarios. Se trata de un proceso monitoreado por una mesa territorial. El centro médico contacta vía telefónica o a través de otros medios a los pacientes para coordinar la cita. Asignada la cita, el prestador de servicios reporta a la EPS la población objeto agendada. La EPS consolida esa población y actualiza la plataforma Mi Vacuna con la información de las citas. El usuario asiste a la cita, firma el consentimiento informado y el vacunador procede a la aplicación de la vacuna. En caso de ser necesario, el vacunador debe programar cita para la segunda dosis. La institución prestadora de servicios de salud debe registrar a los vacunados y cargar el consentimiento informado en la plataforma PyWeb. Cabe aclarar que si el usuario desea vacunarse en otro centro de salud diferente al estipulado, puede hacerlo. Solo debe manifestar al momento del agendamiento qué punto de vacunación es más conveniente para él. Señor presidente, un saludo para usted, para todos los invitados al programa y para todos los colombianos. Efectivamente, el agendamiento es una etapa fundamental para lograr completar todos los procesos del Plan Nacional de Vacunación. Los ciudadanos debemos ser agendados, eso quiere decir debemos ser programados para ir a una IPS a recibir nuestra vacuna y también para recibir la segunda dosis en caso de que sea necesario. ¿Cuáles son los pasos? La EPS, primero la persona aparecerá en Mi Vacuna, aparecerá donde establece que esa persona tiene derecho por la etapa en la que se encontramos, en la fase que se encuentra, de acuerdo a los grupos de edad que ya hemos establecido, mayores de 80, mayores de 60, y esta información se irá actualizando en el portal Mi Vacuna de acuerdo a cómo vayamos pasando por las diferentes etapas. En este momento tenemos población mayor de 80, población de trabajadores de la salud de primera línea, segunda y tercera línea. Esas son las poblaciones que encuentran allí. ¿Qué debe hacer la persona? La EPS ve visualizarse Mi Vacuna, luego la EPS asigna a la IPS, a cada IPS de sus personas afiliadas, la población que le corresponde vacunar. La IPS contacta, o sea, el hospital, el centro de salud, contactan a los pacientes por vía telefónica o por otro medio para coordinar y programar y agendar la cita. La agenda le reporta a la EPS que esa persona fue agendada a tal día, a tal hora, en tal lugar,
y la EPS consolida la información y la sube y actualiza la información en el portal Mi Vacuna, donde aparecerá no solo el nombre, la etapa, el nombre y la cédula, sino también dónde y cuándo, para cuándo fue agendada. Una vez de eso, se realiza el proceso de ir a la cita. La persona tiene que ir, o si hay vacunación domiciliaria, se hará de forma domiciliaria. Se realiza la aplicación por parte de la IPS de la vacuna, se debe programar a la cita para la segunda dosis y se registrará toda la información de la vacunación en la plataforma que tenemos para registrar la información de vacunados, que se llama PyWeb, y se carga el consentimiento informado, ese documento que debemos firmar, donde aceptamos todo el proceso de vacunación. Lo que procede igualmente es ir a aplicarse la segunda dosis 30 días después para poder realizar y repetir todo el proceso. Ese es todo el procedimiento de agendamiento, que es muy importante que los colombianos lo entendamos, lo comprendamos y hagamos seguimiento del agendamiento. No se debe ir a lugares de vacunación si no hay un agendamiento previo ya establecido. No hay necesidad de ir, sino cuando ya le programan a cada persona la cita y el lugar de vacunación. Y referente a la llegada de vacunas de COVAX, presidente, como usted informaba, llegaron 17.000 vacunas de COVAX, muy importante. Nosotros desde el 30 de octubre del año pasado habíamos firmado el convenio con COVAX y hoy expedimos la resolución 267, que es muy importante que los diferentes EPS, IPS y sobre todo los entes territoriales la visualicen, donde hacemos la asignación ya de la vacuna que llegó el día de hoy. Se le estamos asignando a todos los departamentos del país, de acuerdo con la fórmula única de distribución, y esta vacuna también está dirigida a talento humano en salud. Algunas asignaciones: a Antioquia se le asignaron 15.060 vacunas, a Atlántico 1.068, a Barranquilla 7.900, a Bogotá 39.918, a Cartagena de Indias 3.852, a Caldas 2.160, Córdoba 2.808, Cundinamarca 2.754, y así pueden ustedes consultar esta resolución y con esa resolución saber cuántas vacunas han sido asignadas a cada departamento. Es muy importante que esta vacunación, esta llegada de vacunas a través de COVAX nos da un espaldarazo muy importante a la posición que Colombia ha tomado de apoyar siempre los mecanismos multilaterales. Esto viene desde la propia decisión que se ha hecho en el apoyo para el desarrollo del programa amplio de inmunizaciones, ya que es un mecanismo idóneo, equilibrado y equitativo para tener el mejor acceso a vacunas, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro Fernando Ruiz. Y hoy también tenemos como invitado a Prevención y Acción al director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros. El doctor Tedros ha sido un gran amigo de nuestro país, nos acompañó hoy en la llegada de estas vacunas a nuestro país de manera virtual. Su testimonio es muy importante y yo quiero agradecerle, doctor Tedros, su respaldo a Colombia. Celebro con ustedes la primera entrega de vacunas a Colombia, el primer país de las Américas en recibir vacunas a través del mecanismo COVAX, y también quisiera felicitar a Colombia y a todos nuestros asociados en COVAX, Gavi, CEPI, mis colegas y nuestra oficina en Colombia por habernos traído hasta este punto, y esto ha sido posible por el arduo trabajo que todos han hecho para prepararse para el despliegue de vacunas a través del Plan Nacional de Vacunación. Y también quiero reconocer y felicitar el liderazgo del presidente Duque y su respuesta interna al COVID-19 y también a la exitosa reunión de presidentes del año pasado. Colombia es el tercer país en recibir vacunas a través del mecanismo COVAX.
y 237 millones de vacunas serán asignadas a 142 economías y países participantes en el mecanismo COVAX. Hemos hecho un gran progreso, pero esto es tan solo el inicio de lo que esperamos lograr a través del COVAX. Todavía hay mucho trabajo por hacer para realizar y alcanzar nuestra visión de iniciar la vacunación en todos los países dentro de los 100 primeros días de este año, y nos quedan 40 días, y el acceso a las vacunas no es solamente lo correcto, sino es lo más inteligente que podemos hacer, porque entre más circule el virus, mayor oportunidad tendrá de reducir la efectividad de las vacunas, pero con el tiempo tendremos vacunas suficientes para todos, pero las vacunas son por ahora un recurso limitado que hay que utilizar de manera equitativa e inteligente. Primero, los trabajadores de primera línea de la salud, y en la medida en que se vayan dispersando las vacunas, los gobiernos y personas deben recordar que las vacunas por sí solas no nos mantendrán seguros. La vacuna ayudará a salvar muchas vidas, pero si los países dependen únicamente de la vacuna, están cometiendo un error. Hoy es un día de celebración, pero también es un día en el que debemos fortalecer nuestra decisión de hacer las cosas mejor todavía. Tenemos que hacer muchas cosas para lograr tener bajo control esta crisis y restaurar la actividad económica en todo el mundo. Muchísimas gracias, doctor Tedros, por su testimonio. Y doctora Gina, también usted es la representante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en Colombia. Nos ha acompañado a lo largo de toda esta pandemia. Mensaje, la llegada hoy también de este importante lote de vacunas de Pfizer a través de COVAX. Sin duda, la primera entrega en todas las Américas. Colombia ha acompañado esta iniciativa desde el primer día y ustedes nos han ayudado a estructurar este Plan Nacional de Vacunación que está avanzando con dinamismo y que esperamos que semana a semana torne cada vez más velocidad y pueda llegar de manera exponencial a la meta que nos hemos planteado de llegar a 35 millones de colombianos vacunados en este año 2021. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Buenas noches también, señor ministro y colombianos que nos escuchan. El contar con una vacuna segura y eficaz a menos de un año de haber identificado un nuevo virus es un hecho científico asombroso, histórico y una fuente de esperanza para todos los pobladores del mundo. Desde la Organización Panamericana de la Salud, y como bien lo ha expresado el doctor Tedros, el director general de la Organización Mundial de la Salud, señor presidente, felicitamos a Colombia. Felicitamos a sus autoridades nacionales, territoriales, a todo el personal de salud y a la ciudadanía en pleno por esta respuesta que están dando a la pandemia de la COVID-19 y más aún por toda esta etapa de preparación y el inicio de la vacunación contra la COVID. Colombia es el primer país en las Américas que recibe la vacuna contra la COVID-19 a través del mecanismo de COVAX. ¿Y por qué es esto? Porque han estado trabajando arduamente para estar listos, que cuando llegue la vacuna deba ser aplicada inmediatamente en los territorios, como bien también lo ha indicado el señor ministro, en esta distribución a las diferentes ciudades y departamentos. Y también por haber cumplido con todos los requisitos necesarios para ser considerado entre los 18 países a nivel del mundo y dentro de este grupo 4 países en la región de las Américas. Y es Colombia el primero en recibirlas. El mecanismo COVAX es esta alianza mundial que busca que cuando tengamos una vacuna segura y efectiva pueda ser distribuida en una forma equitativa en todos los países del mundo, dar la oportunidad que todos los países puedan comenzar a vacunar esa población de alto riesgo, sobre todo comenzando por los trabajadores de salud y de apoyo social que están en la primera línea y los mayores de 60 y luego los adultos también que tienen comorbilidades. El mecanismo COVAX tiene una cartera de vacunas amplia y esperamos que desde las próximas semanas también ya comiencen a llegar las vacunas del laboratorio de AstraZeneca. Ya han sido asignadas, el señor ministro ha recibido una carta con esta cantidad definitiva y esperamos que en el transcurso también de los próximos 3 meses podamos alcanzar a una distribución de más de 2 millones de dosis del laboratorio AstraZeneca.
Recordar a toda la población que vacunar va a tomar un tiempo, pero eso es importante, continuar con las medidas de protección personal. El buen uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento de 2 metros, no estar en aglomeraciones para evitar contagiarnos. Ya hemos hecho un sacrificio de 1 año más, entonces sigamos con esas medidas de protección y sobre todo recordar que la vacuna es segura, es eficaz y cuando le llegue su cita acudir a su institución prestadora de servicios. Todos somos parte de esta respuesta, nuestras acciones suman. Gracias, señor presidente, y nuevamente felicitaciones a usted, señor ministro, y a toda la población por todo ese gran esfuerzo que se viene haciendo. Muchísimas gracias, doctora Gina. Y una de las figuras más importantes del mundo en este proceso de dispersión, de entrega y asignación de las vacunas a través de la plataforma multilateral COVAX es el doctor José Manuel Barroso. Él es uno de los más destacados líderes que ha tenido Europa y también sabemos de su linda y maravillosa trayectoria en Portugal. Él es el presidente hoy de la Junta de la Alianza Gavi y de COVAX. Él nos acompañó hoy también en la llegada de estas primeras dosis de COVAX en el hemisferio occidental que llegan a Colombia. Así que muchísimas gracias, doctor Barroso, por estar con nosotros. ¿Y qué mensaje le envía usted también al pueblo colombiano? Fue para mí un gran placer y un gran honor poder compartir un momento histórico con ustedes, especialmente con el presidente Iván Duque, a la llegada de las primeras vacunas por intermedio de COVAX en Colombia. Colombia es así el primer país del hemisferio occidental a recibir las vacunas por intermedio de COVAX. Esa creación multilateral para permitir que podamos todos estar juntos en esta tarea de vacunación al nivel global. I'd like to thank Colombia. Muchas gracias a Colombia. Muchísimas gracias, doctor Barroso, por su respaldo también. Y está con nosotros el doctor Santiago Cornejo. Él es el director de COVAX para América Latina. Doctor Cornejo, el mensaje también que trae la entrega de estas primeras dosis de COVAX en las Américas que llegan por Colombia, y nosotros nos sentimos complacidos de habernos incorporado a esta estrategia multilateral hace más de 6 o 7 meses, donde dijimos que nuestra participación era para expresar respaldo al multilateralismo, pero también una solución equitativa para la distribución de vacunas en todos los lugares del planeta. Estamos pendientes de la comunicación con el doctor Cornejo. Creo que... doctor Cornejo. Histórico para el mecanismo COVAX y el mundo entero. 190 países son miembros del mecanismo COVAX y 31 países en las Américas. Hoy, Colombia es el primer país en el occidente y en las Américas en recibir vacunas del mecanismo COVAX. Para COVAX es un orgullo que Colombia sea el primer país. Colombia no solo se ha preparado para ser el primer país, sino que también ha demostrado un apoyo incondicional al mecanismo COVAX desde un principio, demostrando un liderazgo regional y mundial para el acceso y la distribución equitativa a la vacuna de COVID. Muchas gracias, Colombia, y a todos los colombianos por su liderazgo, y continuaremos trabajando conjuntamente para que todos los colombianos, las colombianas y el mundo entero estén vacunados y así poder derrotar a esta pandemia. Felicitaciones. Muchísimas gracias, doctor Cornejo. Doctor Francisco Becerra, usted está en la Ciudad de México. Usted es una de las voces más autorizadas en materia de salud pública en América Latina y el Caribe. Nos ha acompañado varias veces en Prevención y Acción. Usted fue subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. Y el mensaje que yo quisiera también, la pregunta que yo quisiera plantearle es, llega ya COVAX al hemisferio occidental, primera entrega por Colombia, y como lo decía hace unos minutos el doctor Tedros, van a ser millones de vacunas las que serán distribuidas, pero además con un sentido de equidad, porque países como Colombia, cuando adquieren las vacunas y también cuando las adquieren países de alto nivel de desarrollo, están garantizando que los países que no tienen posibilidad de acceder o no tienen capacidad de compra también puedan tener en esta política de equidad esa distribución. Y como lo decía hoy el doctor Berkeley, el presidente de la estrategia COVAX, nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo, y por eso la vacunación masiva generalizada en todo el mundo es fundamental. Así que bienvenido una vez más, doctor Becerra.
Gracias, señor presidente. Un saludo al señor ministro y a la doctora Tambini. En efecto, señor presidente, el mecanismo COVAX es un mecanismo de ayuda multinacional que pretende que por lo menos los países alcancen el 20% de la vacunación de su población. Esto es, los países que no tienen se beneficiarán de los países que más tienen al aportar dinero suficiente para apoyar a esos países, y cada país, en medida de sus necesidades y sus recursos, aportará el dinero necesario para sus vacunas, así como para apoyar a los países que no tienen el dinero suficiente para adquirirlas. Debemos de recordar a todos los colombianos de que hay dos mecanismos para adquirir vacunas en este momento. Uno es COVAX, que ya se está empezando a distribuir, y el otro es los acuerdos bilaterales que existen en este momento entre país y productores. Ahora bien, ¿por qué COVAX empieza en este momento a distribuir vacunas y África gana el primer país, en Asia, Corea del Sur, en las Américas, Colombia, que reciben las vacunas? A pesar de que algunos países ya habían aprobado las vacunas por sus agencias reguladoras, eso es para el uso de emergencia a nivel nacional en sus acuerdos bilaterales. Sin embargo, el Comité Asesor Global de Vacunas, el SAGE, como se llama en la OMS, tomó acciones todavía más estrictas para asegurar que las vacunas que los países iban a adquirir a través de COVAX estuvieran totalmente garantizadas. De ahí de que la autorización por el SAGE de que las vacunas estaban precalificadas por el mecanismo de la OMS para que todos los países las pudieran adquirir a través de COVAX se empezó a dar la semana pasada. Esto con la certeza de que los expertos globales, agencias reguladoras, expertos en vacunas, pusieran el sello de calidad a todas las vacunas que la Organización Mundial de la Salud a través de COVAX iban a distribuir. Es por eso también este pequeño retardo, si le podemos llamar así, pero para asegurar la calidad de las vacunas que van a llegar a todo el mundo. Felicidades a Colombia, porque parte de que ustedes tengan las vacunas en este momento es porque establecieron un plan de vacunación, un programa de vacunación sólido, bien estructurado, que está tomando efecto ahora, que están empezando a recibir vacunas, y creo que este es el primer gran paso para lograr la cobertura de vacunación en Colombia, señor presidente. Entonces, felicidades, pero yo les invito, acuérdense, lo que siempre les he dicho, si yo no me cuido, no cuido a los demás. Si yo no me cuido, nadie me va a cuidar a mí. Tengo que usar la mascarilla, tengo que lavarme las manos, tengo que guardar la sana distancia. Felicidades una vez más. Muchísimas gracias, doctor Francisco Becerra. Y ministro Fernando, tenemos también preguntas de la ciudadanía asociadas con el Plan Nacional de Vacunación para que las vayamos contestando usted y yo. ¿Cuál es la primera pregunta de hoy? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Catalina Costa y quisiera saber para qué sirve el carnet de vacunación. Catalina, gran pregunta. Ese es el certificado donde está tu nombre, tu documento de identificación, cuándo te aplicaron la primera dosis, en qué centro te la aplicaron, qué tipo de vacuna fue, de tal manera que hagamos el seguimiento riguroso para que pongan las 2 dosis en las vacunas que requieren 2 dosis. Pero sobre todo es el certificado, es la documentación que cada uno debe tener para mantener la coherencia en ese programa de vacunación y tener también la información a la mano. Así que no solamente lo reciben los ciudadanos, queda también en la base de datos, pero muy importante que todos cuiden ese documento, porque es un documento fundamental en este proceso de luchar contra el COVID-19. Ministro Fernando. Es importante tenerlo siempre a la mano, cuidarlo, y cuando llevemos la segunda dosis también llevarlo para que nos apliquen la información, nos consiguen la información sobre esta segunda dosis. ¿Qué otra pregunta tenemos? Hola, buenas tardes, soy David Uriel López. ¿Cómo sabemos si debemos replicar la vacuna más adelante? A ver, ministro, esa pregunta, ¿cómo se la contestaría usted científicamente? Yo diría que esa evidencia hasta ahora se está construyendo. Realmente todavía no se sabe cuánto es el tiempo de duración de la inmunidad que genera la vacuna. Hasta ahora los estudios que se han hecho parece que se mantiene por un periodo de tiempo largo, pero en la medida que surjan nuevos estudios que demuestren que hay un decaimiento de la inmunidad generada, se estará definiendo si hay necesidad de revacunar o hacer vacunaciones periódicas para poder mantener la inmunidad. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Diego y quiero saber en qué momento una persona debe ponerse una vacuna si ya le dio COVID. Esa pregunta que hace Diego también es clave, porque lo que dijimos la semana pasada, ministro, a raíz de la discusión que tuvieron ustedes con el grupo de expertos,
es que las personas que ya tuvieron COVID pueden recibir la vacuna 90 días después. Pero expliquemos técnicamente 90 días después de cuándo. Porque ahí inclusive hay personas que ya tuvieron COVID hace más de 90 días. Entonces démosle un mensaje muy claro, primero por grupo etario y también si hay preexistencias y comorbilidades. Yo creo que el mensaje es las personas que están dentro de los grupos etarios, que ya tuvieron COVID y han pasado 90 días, se les aplica la vacuna. Y lo mismo en la medida que va llegando a otras etapas del Plan Nacional de Vacunación. Pero ¿cuál sería el argumento que usted le diría médico a quien nos hace esta importante pregunta? El argumento principal que revisó el comité de expertos que asesora todo el proceso de vacunación es la duración, los estudios que muestran cuánto dura la inmunidad natural. Hay estudios que mostraban que puede durar hasta 6 meses y otros estudios planteaban una duración de 3 meses. De manera que se decidió tomar por el periodo más corto para asegurar mantener la inmunidad de las personas y poder realizar así el proceso de vacunación. Esta fecha se toma en las personas que tuvieron síntomas desde la fecha en que se iniciaron esos síntomas y también para las personas que no fueron sintomáticas, la fecha en que se realizó la toma de muestra para la prueba de COVID-19. Con esos 2 datos se puede perfectamente proceder a contar los 90 días para hacer el proceso de vacunación, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro Fernando. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Daniela Rodríguez y me gustaría saber cuándo terminan de vacunar al personal de salud y a las personas mayores de 80 años. Mira, esa importante pregunta también. En este momento estamos en el orden de 149.333 vacunados. Estamos avanzando con la primera línea, también con personas mayores de 80 años. Obviamente lo que dijimos, ministro, es a partir del 17 de febrero, cuando empezamos a aplicar las vacunas en el país, dimos que en ese primer mes tendríamos que superar ese umbral de 1 millón de vacunados. Pero ¿cómo le podemos también dar tranquilidad a las personas que se preguntan, bueno, ¿cuándo esperamos terminar el ciclo de vacunación de mayores de 80? Con los datos, presidente, yo creo que en este momento tenemos algo entre 35 y 40% de cubiertos con la primera dosis, aquellas personas del personal talento humano en salud de primera línea y las personas que ayudan en las unidades de cuidado intensivo, servicios de urgencia y hospitalización de COVID. Con la llegada de las 117.000 vacunas del día de hoy, con la llegada de las vacunas de próximo miércoles bilaterales con Pfizer, estaremos avanzando aún más en el proceso de vacunación y en la cobertura de vacunación y esperamos que la población mayor de 80 años, con la llegada de las vacunas que llegarán en la semana entrante, estaremos ampliando y expandiendo de manera sustancial la cobertura de vacunación, con lo cual esperaríamos que para terminar el mes de marzo hayamos terminado los grupos de etapa 1, que son la población mayor de 80 y el personal médico y de atención en salud de primera línea, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Freddy Céspedes. ¿Con qué enfermedad debemos tener especial cuidado y seguimiento médico para vacunarnos? Esa pregunta que nos hace Freddy, ¿cómo es de importante? Porque si hay un mensaje para las personas que tienen enfermedades crónicas, que antes también de tener la vacunación es bueno que hablen con su médico, sobre todo si están sometidos a algún tratamiento. Pero como usted es el médico aquí, ministro Fernando, hablemosle con claridad sobre todo a personas que tienen enfermedades que están en este momento en quimioterapias, radioterapias, o personas que están también en tratamientos delicados por enfermedades crónicas. Yo diría, presidente, que cualquier persona que esté recibiendo un tratamiento para una enfermedad crónica o una enfermedad severa, lo cual incluye enfermedades autoinmunes, enfermedades, temas de coagulación, enfermedades que requieran tratamiento crónico, las personas deben consultar a su médico, pedir la cita, consultar el tema de vacunación y con base en esa decisión, en esa revisión médica, definir su proceso de vacunación. Pero en general, la vacunación es segura y eficaz en la mayor parte de las personas que tienen diferentes tipos de enfermedades. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Y mire, tenemos también una vez más el enfoque también desde las regiones. Está con nosotros la doctora Joana Bueno. Ella es la directora del Departamento Administrativo de Salud de la ciudad de Cartagena. Doctora Joana, muchas gracias y también pues felicitarla porque hemos visto cómo avanza el proceso de vacunación masiva en la ciudad. Cuéntanos cómo se va dando
este proceso, cómo estamos avanzando con mayores de 80 años y personal de primera línea, y también las precauciones que se han tomado para evitar que haya pérdidas en la aplicación, es decir, que se gane eficiencias en la manipulación de cada una de las vacunas. La escuchamos. ¿Podría poner el micrófono, doctora Johanna, que no la estamos escuchando? Buenas noches. Celebramos la llegada de las 117.000 dosis de vacuna de Pfizer al territorio nacional. Esto nos permitirá ir avanzando en el Plan Nacional de Vacunación y, por supuesto, en el Plan Distrital de Vacunación. En ese sentido, en el distrito de Cartagena se viene desarrollando sin ningún tipo de contratiempo. Avanzamos en un 100% de cobertura en la inmunización del personal de la primera línea de defensa a través del segundo lote. Ya en el día de hoy cumplimos ese 100% de inmunización de este personal y en ese sentido también hemos venido avanzando con la inmunización de los mayores de 80 años. En el momento no se han presentado contratiempos, se ha garantizado de manera efectiva la aplicación de las dosis, se ha distribuido de manera equitativa en las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud. Doctora Johanna, y una pregunta también importante. ¿Cómo ha sentido usted la reacción de las personas mayores de 80 años? Porque lo que me decían también es que han tenido una muy buena distribución, se han hecho las citas, han llegado las personas, no han tenido en este momento que enfrentar aglomeraciones allá en la ciudad de Cartagena. ¿Cómo ha sido ese trabajo minucioso para evitar esas situaciones de riesgo o de pronto de incomodidad para las personas mayores de 80 años? Así es, señor presidente. Priorizando 4 centros de vida donde previamente habíamos identificado a la población mayor de 80 años que se encontraba en estos centros de vida. Desplegamos toda una logística que hacíamos y empezamos con éxito Se nos estaba dañando ahí la comunicación. Doctora Johanna, mi saludo muy especial para usted y para todo su equipo. Y también está con nosotros desde Pasto la doctora Diana Rosero, la directora del Instituto de Salud. Doctora Diana, también muy importante en la región que usted tiene a su cargo y sobre todo ver cómo avanza este proceso en Nariño, en la ciudad de Pasto, cómo han logrado que se pueda cumplir la asignación a personal de primera línea, también cómo se avanza con personas mayores de 80 años y cómo están haciendo el proceso en terreno para ganar eficiencias y evitar pérdidas en la aplicación de las mismas vacunas. Muy buenas noches, señor presidente, señor ministro. Desde el departamento de Nariño estamos cumpliendo con nuestro plan departamental de vacunación. Hemos tenido total articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social en cada uno de nuestros territorios, a pesar de ser un territorio que es geográficamente muy disperso. Hemos realizado un proceso de distribución equitativa, realizamos un proceso de alistamiento con respecto a la consecución del ultracongelador, con un proceso articulado desde nuestro gobernador con la Universidad Cooperativa de Colombia, lo que nos permitió tener ese ultracongelador y recibir las vacunas de Pfizer. Esas 1.776 vacunas que inicialmente recibimos fueron aplicadas en un promedio de 3 a 4 días sin ningún contratiempo en nuestros trabajadores de la salud y personal de apoyo del sector salud de primera línea. También lo hemos hecho con las 7.076 vacunas que nos llegaron, los hemos distribuido de manera equitativa en todo nuestro territorio. Estamos haciendo el proceso de la mesa de coordinación territorial en articulación con todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, nuestras EPS, IPS y los 64 municipios de nuestro departamento, trabajando de manera articulada para poder lograr esas coberturas útiles de vacunación que nos permitan, sin bajar la guardia y manteniendo las medidas de bioseguridad, poder tener una esperanza para nuestro departamento. Gracias, doctora Diana. 2 preguntas rápidas. Agendamiento. ¿Cómo han visto la plataforma? ¿Cómo ha estado también trabajando la interfase con Mi Vacuna para las consultas que han hecho los ciudadanos en el departamento de Nariño? Bueno, hemos logrado hacer un proceso, ya culminamos, tenemos la población de los trabajadores de la salud y ya realizamos el proceso en nuestros lugares o los hogares de larga estancia del adulto mayor, los centros vida, centros día, en 31 municipios de nuestro departamento y iniciamos el proceso de agendamiento para ya comenzar a realizarlo sin tener aglomeraciones, sin tener dificultades para nuestra comunidad y garantizando también esta seguridad. Hemos tenido una muy buena articulación en el proceso y continuamos realizándolo con el Ministerio de Salud
para lograr que nuestra población de adulta mayor esté vacunada. Hemos vacunado hasta el momento más de 5.511 personas en el departamento de Nariño, 4.702 talento humano en salud y 809 adultos mayores. Muchísimas gracias, doctora Diana, y mi felicitación. La seguiremos invitando también a Prevención y Acción para tener la visión desde los territorios. Ministro Fernando, mire lo importante también el mensaje que nos transmitía hoy el doctor Berkeley, quien es el presidente de COVAX y de la Alianza Gavi. Él decía algo fundamental: nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y ese mensaje es muy importante, que es: mantenga el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, los protocolos de bioseguridad y evite aglomeraciones. Y obviamente avance también en el plan de vacunación masiva. Lo decía hoy también el doctor Tedros, hay medidas farmacológicas y no farmacológicas que van a ir de la mano. Yo creo que ese mensaje es muy importante que se lo demos a los colombianos, porque si bien hemos avanzado mucho en recuperación, si bien hoy ya los vacunados son casi 4 veces los casos activos o más, yo creo que también hay un mensaje, y es que debemos estar en alerta. Así como lo advertimos en el mes de diciembre, recién empezábamos, es muy importante también que de cara a las próximas 8 semanas, todos los colombianos estemos muy alertas en que no propiciemos que vuelvan a crecer los casos activos. Y particularmente, ministro, que evitemos que en Semana Santa y después de Semana Santa tengamos un nuevo pico. Eso es responsabilidad de todos, pero a mí me gustaría que desde el punto de vista médico también usted le transmita ese mensaje al pueblo colombiano. Avanzamos con la vacunación masiva, pero aquí nadie se puede relajar, porque no estamos a salvo hasta que no cumplamos con todo este plan de vacunación. Y por lo tanto, cada uno de nosotros tiene la inmensa responsabilidad de mantener el uso del tapabocas, el distanciamiento, los protocolos y evitar la aglomeración, y casi que esos 4 elementos deben estar presentes a lo largo de todo el año 2021. Lo escuchamos, ministro. Sí, señor presidente. Hoy precisamente estuvimos revisando en el Comité Estratégico las cifras del contagio en Colombia, y evidentemente lo que tenemos en el país es una reducción muy pronunciada y abrupta, si que puede decir así, de lo que fue el segundo pico en Colombia. Este pico originado por las alto contacto humano que tuvimos en el mes de diciembre y que se presentó especialmente las 3 primeras semanas de enero. La mayoría de las ciudades subieron muy rápidamente, tuvimos una caída también muy importante, y hoy se ve en las cifras donde el número de contagios se ha venido, pasó de cifras cercanas a los 15.000 a prácticamente 3.000, entre 3.000 y 4.000, y también el número de fallecidos afortunadamente ha venido reduciéndose de manera importante en los últimos días. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que esto no nos puede generar una falsa sensación de tranquilidad. Siempre hay probabilidades de que surja un tercer pico en la medida que tenemos todavía una base de población susceptible, población que no ha sido infectada, muy importante, y que por cualquier eventualidad en la cual se nos incremente el nivel de contagio, podríamos tener una resurgencia en el número de casos y un incremento que puede ser muy preponderante. De manera que aquí la invitación es para las personas: mantener las medidas de distanciamiento físico, mantener el cuidado de no visitar personas extrañas a las personas mayores de 60 años, mayores de 70 años, tratar de mantener ese aislamiento. Muchas de las personas están viviendo, se han ido trasladado a vivir en las afueras de las ciudades. Hay que tener cuidado de cómo se visitan, cuándo, quién las visita, para reducir el contagio y mantener todas las medidas, los protocolos de bioseguridad. Nosotros acabamos de expedir una nueva resolución de medidas de bioseguridad que reemplaza la antigua 666. Invitamos a todos los colombianos y a todas las entidades que tienen realmente área comercial donde haya interacción de personas a revisar esta resolución, que es la resolución 223, y en esa resolución revisar esos lineamientos para mantener esa disciplina frente a este distanciamiento. Y también, presidente, por último, mantener la estrategia PRAS. En este momento es más importante que en cualquier otro momento, porque es donde podemos identificar contactos y actuar rápidamente para aislarlos y prevenir el contagio.
Muchas gracias, ministro. Y hay un tema que es muy importante, el manejo de residuos biológicos, que muchas personas se preguntan cómo operan, cómo funciona esto, y yo quiero que todos en sus casas vean por qué esta gestión de residuos biológicos es tan importante dentro del Plan Nacional de Vacunación. El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 avanza. Con su puesta en marcha, el Ministerio de Salud y Protección Social impartió recomendaciones para que entes territoriales, EPS e IPS, realicen una gestión integral de los residuos generados en la atención de salud en los puestos de vacunación. Entre las pautas estipuladas en los lineamientos técnicos operativos para la aplicación de los biológicos están: las jeringas autodescartables se clasifican como residuos cortopunzantes, por lo cual deben disponerse en contenedores rígidos. De igual manera, los frascos usados o abiertos o que contengan restos de la vacuna. Los elementos o insumos utilizados y descartados durante la ejecución de la actividad de vacunación que tienen contacto con fluidos corporales de alto riesgo como sangre, entre los que se cuentan gasas, apósitos, aplicadores, algodones, guantes, etc., se clasificarán como residuos peligrosos de riesgo biológico o infeccioso, los cuales deben ser segregados en bolsa y contenedores de color rojo rotulada. El empaque de la jeringa y el capuchón de la aguja, cuando no se encuentren contaminados de sangre o fluidos, se separarán como residuos no peligrosos aprovechables en bolsa de color blanco o gris. Es importante que todo el personal de salud y de apoyo se capacite en el manejo seguro y gestión de los residuos y que las autoridades sanitarias realicen acciones de vigilancia y coordinación intersectorial con las autoridades territoriales y ambientales para garantizar la prevención de riesgos sanitarios e impactos ambientales asociados a estas actividades. Ahí veíamos también ese importante elemento que es la gestión de residuos biológicos. Esto es todo por hoy en Prevención y Acción. Mañana estaremos también hablando de vacunación masiva, reactivación segura, y los dejo con este mensaje de autocuidado. Nos cuidamos, nos protegemos y contribuimos a la reactivación de nuestro país. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Avancemos hacia la reactivación segura. Demostremos nuestro compromiso apoyando el plan de vacunación. Proteger a la primera línea y a los más vulnerables es una prioridad. Sigamos la senda de la solidaridad y salgamos adelante. ¿Dónde consulto mi fecha de vacunación? Aquí te damos 3 claves para saberlo. Primera, si tienes 80 años o más, haces parte de la primera etapa. Podrás consultar la fecha, el lugar y la hora de tu vacunación a través de la página de Mi Vacuna, llamando a tu EPS o en la línea 192. Segunda, si no apareces en esta etapa y consideras que deberías estar allí, puedes postularte. Solo debes ingresar tus datos en la página de Mi Vacuna para rectificar la información. Tercera, si no cumples con la edad o no eres parte de la primera línea del personal de la salud y apoyo en COVID, aún no está disponible la información de tu cita. No te afanes, se irán cargando los datos por etapas para no congestionar el sistema. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Que la vacuna viene con chip que modifica el ADN, que no funciona. 3 razones para no comer cuento. Primera, los mejores científicos del mundo se concentraron en encontrar el mapa genético del virus para poder atacarlo. Con nuestro ADN no se han metido y no va a ser modificado. La vacuna hace que nuestro cuerpo aprenda a defenderse. Segunda, no hay posibilidad física de insertar un chip dentro del líquido de la vacuna y mucho menos el virus. El contenido es de dominio público y lo puedes consultar. Tercera, debido al riesgo y la velocidad de contagio, fue posible acelerar los ensayos clínicos sin comprometer la seguridad de la vacuna. No te dejes engañar, las vacunas son seguras y efectivas. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia.